La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos en una emisión más de Interruptus, su programa de reflexión sobre historia, pasado es presente y bueno, pues el día de hoy, como siempre, estaremos reflexionando sobre el pasado con referentes desde nuestro presente. Les habla Misael Chaboya y antes de pasar a nuestro tema, que va a estar súper interesante como todos los que hacemos aquí, quiero saludar a Carla Mote y Augusto Mote. ¿Cómo están, amigo? Muy bien, Carla, Misael, ¿cómo están? Vientos, pues muy bien, porque este tema está particularmente chido. Prendido. Va a estar bien movidito, ¿verdad? Y bueno, pues justamente hoy vamos a conversar con un querido amigo, el historiador Víctor Manuel Guerra García. Él es especialista en rock y movimientos sociales. Él ya ha estado con nosotros en otra ocasión aquí en los micrófonos del IMER y de Interruptus, y también en otros momentos de Interruptus ha estado acompañándonos. Además, también es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Siempre el corazón tlacuache latiendo por acá. Y bueno, pues además es doctor en Historia y Etnohistoria. Mi estimado querido amigo doctor Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un agasajo venir a platicar con ustedes y bueno, ser parte de este proyecto tan bonito. Bien, entonces pues muchas gracias. Y bueno, pues quiero comentarles además que Víctor, bueno, tiene una memoria impresionante. Siempre hay que recurrir a él cuando uno quiere saber de música. Así que se los recomiendo mucho que lo sigan. Al final ya platicaremos un poquito de su trabajo y en dónde lo pueden encontrar. Y bueno, pues él ha hecho un muy buen uso justamente de esta capacidad tan impresionante que tiene, porque ha combinado la historia de la música, el rock de manera particular, con los movimientos sociales y la vinculación justamente en la historia del México, pues de las últimas décadas del siglo XX. Así que bueno, pues tenemos el honor y pues el placer de platicar con un especialista en estos temas. Y pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy justamente fue trabajado por Víctor en dos tesis, en la tesis de maestría y la tesis de doctorado. Así que bueno, él es especialista, ¿no? En donde se abocó justamente pues a investigar la memoria, las experiencias a través de la historia oral y testimonios, de la hemerografía, la comprensión de la juventud, de la Ciudad de México, un montón de temas que van a estar aquí seguramente saliendo en la conversación. Y bueno, pues yo quisiera comentarte un poquito al inicio y preguntarte más bien, platícanos un poquito de cómo es el rock en los 80s, ¿no? Viniendo justamente de este boom del rock and roll en los 60s, 70s o desde los 50s, y también un poco el carácter justamente vinculado ahí con los movimientos sociales y estudiantiles de esta disidencia, de un carácter contestatario, de la idea de la rebeldía, además en el inicio del neoliberalismo en México. Sí, pues mira, gracias por las flores, o sea, esto es mejor que la florería. Aquí hay una cuestión muy interesante. El rock en los 80 empieza a generar o construir una identidad propia a través de experiencias y del bagaje cultural que van a tener todos estos músicos, ¿no? En los 70s estaba muy dado a la idea de seguir cánones anglosajones, sonar como Jethro Tull, tocar como Santana, ¿no? Entonces, en los 80 como que van a hacer una pausa y dicen, a ver, espérate. Los sonidos que traemos en la mente, el bolero, el mariachi, las cuestiones tropicales, pues forman parte de una identidad, ¿no? Todos traemos estos sonidos y los van a traer acá para precisamente hacer una conjugación, precisamente conformar una identidad sonora a partir del rock y estas manifestaciones diversas. Ahora, ¿dónde va a estar el punto de encuentro, como bien lo mencionabas, con los movimientos estudiantiles y estos movimientos disidentes? Bueno, varios de estos músicos van a pertenecer o habían participado en las peñas, donde estaba, digamos, la mera mata de lo que era el canto nuevo y la canción política, y habían tenido contacto con todos estos músicos, ¿no? Y en algunas ocasiones, algunos de ellos van a participar en los concursos en los festivales de oposición del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, ¿no? Que se hacían allá en el Palacio de los Deportes y antes de que remodelaran el Auditorio Nacional, y van a tener presencia ahí.
Y entonces vamos a empezar a ver un cambio, ¿no? Primero el canto nuevo va a empezar a abrirse, a tener como esta buena idea de aceptar a estos músicos jóvenes de rock. Y los rockeros también se van a empezar a abrir a que no solo es esta cuestión de rockear ya, ¿no? Es como construir una nueva narrativa a partir de letras bien estructuradas, pensadas, con mensajes claros, que van a determinar también el perfil de un nuevo público, ¿no? Y entonces tenemos una amalgama que ahí va a configurarse lo que desde mi perspectiva manejo, que es el rock mexicano como tal. No es que antes no lo hubiera, sino que a partir de aquí se construye netamente una identidad desde lo que nos es propio, ¿no? Ya no buscamos ni forzamos, sino que los mensajes ni las narrativas, sino que buscamos crear nuevas cosas a partir de lo que nos es propio, lo cotidiano, ¿no? El hecho de escuchar a La Matancera, de escuchar, no sé, a Agustín Lara, de poner canciones que tengan que ver, no sé, con el danzón o cuestiones de este tipo, nos van a hacer propias, ¿no? O hacer mezclas desde la estética, como lo hizo en su momento Botellita de Jerez, ¿no? Partiendo de lo mexicano o de lo que se constituye o construye en el imaginario como lo mexicano. Oye, Vic, el rock desde sus orígenes se vende como rebelde, ¿no? Además dirigido al público juvenil en un periodo de ruptura cultural que dura varias décadas, y para este momento, la década de los 80, pues me parece que con todo lo que ya nos narraste del surgimiento de una identidad propiamente mexicana del rock, pues también cómo se ve esto sobre la disidencia política, porque pensar que está empezando el proyecto neoliberal, que acá pues es una propuesta cultural soberana o nacionalista, tú ya nos dirás, y cómo eso se va como reflejando en su postura política. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a José Luis Campos, el Choluis de Trolebús, y él mencionaba algo muy chistoso porque decía que el sismo del 85 nos vino a mover todo, ¿no? Literal, ¿no? Y entonces lo que empezamos a ver es una cuestión de solidaridad, ¿no? Y de acompañamiento de estos grupos culturales en los campamentos, ¿no? De hecho, él dice que la banda Trolebús surge precisamente o debuta en un festival de apoyo a los damnificados en el Museo de Antropología e Historia en el 85. Y entonces ni siquiera tenían nombre, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ponerle nombre, porque volteaban a ver las cables del trolebús por mientras, ¿no? Entonces, y así se quedó. Qué chilango es eso, ¿no? Y entonces otros que narran una experiencia similar son los de La Maldita Vecindad, ¿no? Que vieron su maldita vecindad y dijeron, nos llamamos maldita vecindad. En este reconocimiento del quinto patio, ¿no? Que decía Rocco y que también atribuía a Pato, bueno, Pacho y todos los demás. Y entonces este reconocimiento de ver, ¿no? La cuestión del cine nacional. Entonces ellos narran también que fueron a tocar o a acompañar a los damnificados, ¿no? Y entonces esta situación no a todos surge, ¿no? Pero es importante porque se ve una situación de acercamiento. Ahora, como bien lo mencionaba, ¿no? En los 60, pues sí, se toma como rebelde. A lo mejor no hay un mensaje político, pero la rebeldía implica en el uso del espacio, en el uso del cuerpo, en implicar como o romper ciertas cuestiones morales. Ideas. Exactamente, que lo hacen disidente. No tan revolucionario, pero sí hay ciertas rupturas pequeñitas, ¿no? Por parte es como el contexto de la época, ¿no? Estamos en la década de los 80s, como bien lo mencionaba Carla, ¿no? La ruptura, ¿no? del modelo económico mexicano, la entrada del neoliberalismo y justamente, ¿no? Pues un quiebre de la sociedad civil con el gobierno. Y obviamente, pues tampoco no es fortuito que este tipo de rock aparezca en los años 80s. ¿Y cómo será, por ejemplo, mi pregunta, ¿no? La vinculación de este rock mexicano con movimientos sociales de finales de la década de los 80s. Yo pienso, por ejemplo, el CU, ¿no? O el proceso electoral de 1988. ¿Qué nos podrás decir sobre esto? Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Porque cuando surge el CU, ¿no? Que es esta cuestión de la defensa de la educación en función de esta implementación del neoliberalismo, varios de estos músicos ya habían pasado o tenían esta intención estaban inscritos en las escuelas, ¿no? Entonces la vinculación del rock se da por esta empatía, que es una de las cosas que mencionábamos, por ejemplo, en la investigación. La politización no se da, porque muchas veces partimos de esta idea, no se da por leer el manifiesto del Partido Comunista o por ser una persona erudita en cuestiones políticas, sino se da por la transmisión, empatía, por las redes de amistad, de familiares, por las experiencias. Exactamente, que se da, ¿no? Y entonces es
obvio que los músicos se van a sumar a esta lucha porque pues fueron CCHeros, porque estaban estudiando, porque a lo mejor su maestro estaba ahí, porque algunos más se sumaron, ¿no? Y entonces esto crea una identidad que permite que la integración entre los músicos pues sea bastante amplia. Pues bien, vamos a continuar después de una breve pausa platicando con el historiador Víctor Manuel Guerra, doctor en Historia y Etnohistoria, sobre el rock y el movimiento del CEU en la UNAM. Y bueno, les recordamos que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Interruptus Radio y también en Instagram con el mismo nombre. También búsquenos en la red que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X. Como @R_Interruptus, y sobre todo también escríbanos a través de las redes sociales de Radio Ciudadana. Vamos a continuar platicando sobre este tema después de la breve pausa. Volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus. Pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bien, amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa y estamos conversando con el historiador Víctor Manuel Guerra García, especialista en rock y movimientos sociales. Oye, Víctor, pues ya platicamos del contexto cultural, de también esta, digamos, nueva oleada del rock mexicano, un rock nacional con ritmos innovadores. Y pues yo quisiera ya preguntarte de lleno sobre el CEU, que nos platiques un poco para poner en contexto de este movimiento, cuáles son sus objetivos y bueno, ya vamos a ir entrando en cómo se vincula con el rock. Sí, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario surge por una cuestión muy, muy simple, digámoslo, ya está. Después de cuántos años, ya podemos decir que es simple, ¿no? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo que presenta Miguel de la Madrid, lo que instituye es establecer una relación, ¿no?, de las problemáticas sociales con la educación universitaria, ¿no? Esto dicho de otra manera, es decir, necesitamos profesionistas que cubran las vacantes técnicas que necesita el país, ¿no? Entonces instaba a las instituciones a encaminar a los jóvenes a estudiar estas profesiones que se estaban necesitando. En un contexto neoliberal necesitamos técnicos o mano de obra calificada para pues cubrir todas las necesidades que se tenían que cumplir, ¿no?, con el GATT y con otro tipo de cuestiones hacia el exterior. Entonces, cuando hacen esto, le empiezan a pegar a las universidades estatales y obviamente pues tienen mayor, o más bien dicho, tienen menor capacidad de reacción. Cuando entra este plan por parte de Jorge Carpizo, lo que hace es un proceso paulatino. Primero lanza un documento que se llama Fortalezas y Debilidades de la UNAM. Y él pone como debilidades la parte del egreso de las carreras universitarias y también parte de la idea del crecimiento, bueno, de la disminución o el castigo que se le pone un poco al presupuesto a la universidad y que tiene que solventarlo de manera autónoma, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es que hay que cobrar exámenes, hay que cobrar cuotas, hay que cobrar todo. Y en este sentido también hacer o poner ciertos filtros para que las personas que ingresen pues garanticen su egreso. Aquí es un detalle, ¿por qué? Porque esto lo lanza en abril, ¿no? Empieza toda esta auscultación en abril, ya manda a llamar o manda a pedir como ponencias o posturas, donde se supone que es abierto a la comunidad estudiantil. Sin embargo, para octubre, septiembre que cierran esta convocatoria, pues se van dando cuenta que la mayor parte de las participaciones van a favor del plan del rector. Y entonces estas condiciones marcan que en el Consejo Universitario se vote a favor de estas cuestiones,
¿no? Del reglamento o las reformas al reglamento general de pagos. Y entonces los consejeros estudiantiles, al menos 2, ¿no? Que van a ser como los protagonistas un poco porque son los que salieron en el periódico y en esta parte, pues va a ser Antonio Santos e Imanol Ordorica. Se van a enfrentar a esta parte y bueno, pues había una mínima participación estudiantil en el Congreso Universitario y lo que hacen es salirse y empezar a hacer asambleas. Las asambleas más grandes van a ser en Filosofía y Letras, en la Facultad de Medicina, y hacia finales de octubre, mediados de octubre, va a surgir como tal el Consejo Estudiantil Universitario. ¿Qué va a tener de particular este consejo? Primero van a hacer asambleas, van a articular un movimiento dentro de la universidad y van a empezar a salir paulatinamente a las calles, ¿no? Recuerdo que el seguimiento que se le da por el periódico es que salen primero, por ejemplo, a La Bombilla, ¿no? Después al Parque Hundido, pero no son muchos, ¿no? Después, cuando empieza a haber todo un ataque, un desprestigio al movimiento, se empieza a echar mano también de otras instancias. Se lleva la huelga hasta, digamos, febrero del 87, pero es aquí donde empieza la situación más álgida, porque piden un diálogo público. Y este diálogo público se va a hacer a través de los micrófonos de Radio Universidad. A partir de aquí, las multitudes que van a acompañar al CEU se van a ver en las marchas hasta llegar al Zócalo. Y entonces van a poder articular algo que no se había visto años anteriores. Los padres de familia marchando, trabajadores de la universidad, el sector obrero apoyando. Entonces van a poder articular, además del apoyo de las universidades estatales, poder articular un movimiento más amplio de lo que hubiese sido que quedarse solo en la universidad, ¿no? Entonces, podemos considerar que es la primera defensa de la educación ante la implementación del neoliberalismo. Claro, o sea, y por lo general, ¿no? La huelga del 99-2000, ¿no? Suele opacar al CEU. El CEU fue, digamos, uno de los movimientos que tuvieron una mayor organización durante a finales del siglo XX. Y muy exitoso, además, nada más por decirlo, porque se terminó la huelga del 99 con la entrada de la Policía Federal a las instalaciones de la universidad y el CEU tuvo otra historia. Fue una organización muy exitosa. Y ahora, pues, digamos, fue un movimiento político surgido, ¿no? Dentro de la universidad y del cual, ¿no? Pues también semillero de los políticos actualmente se encuentran, ¿no? En la vida pública de este país. ¿Quiénes de los que están ahora en la vida pública formaron parte del CEU? Y cómo también, otra pregunta que me gustaría hacerte, ya relacionada un poco más a lo del rock mexicano, ¿quiénes también dentro de los grupos o personajes del rock mexicano, quiénes estaban también articulando este movimiento estudiantil? Sí, mira, el CEU va a ser muy importante porque entra también en la coyuntura del Frente Democrático Nacional. Cuando se forma el Frente Democrático Nacional, el CEU ya estaba triunfando en esta parte de las negociaciones que se habían tenido, que tiene otra naturaleza de lo que es muy distinto al término de la huelga del 99, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que cuando surge este Frente Democrático encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, los universitarios van a sentirse identificados, una gran parte de los universitarios, y van a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y en ese sentido, los que van a participar o se van a hacer visibles en el movimiento del CEU se van a integrar a la fundación de lo que va a ser el entonces honroso Partido de la Revolución Democrática, ¿no? El moribundo PRD. Pues digamos lo que en ese momento ya va empezando, ya, ¿no? Es como el cascajo que queda del Partido de la Revolución Democrática, pero también tiene un proceso interesante porque estos cuadros que forman pues no se van a alejar de la academia. Vamos a tener personajes importantes como pues ahora la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que sale precisamente del Consejo Estudiantil Universitario. Otros personajes como Carlos Simas, como Imanol Ordorica, que si bien van a tener esta participación política, también van a estar todavía en los círculos de la universidad, ¿no? Hugo López-Gatell y Martí Batres van a ser de esta segunda generación de continuidad del CEU y que bueno, ahora pues tienen como ciertos puestos en el aparato del Estado, ¿no? Haciendo su labor, pero también es importante porque nos muestra que no es como el imaginario nos dice, que todos los revoltosos, ¿no? de los movimientos estudiantiles, pues tienen otros intereses negros y oscuros, ¿no? Hay algunos que exactamente, al no tener esta losa tan pesada y de persecución como sí lo tuvieron los del 99, pues les permite tener estas bases políticas y esta proyección, ¿no? En el 99 fue una realidad distinta porque fue una ruptura, persecución, ¿no? Y invisibilización de los participantes, ¿no? Sin embargo, ahora continuando con lo del rock,
pues tenemos también una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque varios de estos o fueron universitarios o estaban en la universidad, ¿no? El caso más sonado, por ejemplo, Cho Luis había sido estudiante del CCH Sur. Enrique Montes, el Pato, había sido guitarrista, el primer guitarrista de Trolebús, había sido CCHero, pero del Oriente. Y entonces se confluye como esta red, porque ellos recibieron, bueno, el Pato había recibido clases de un célebre maestro, músico y parodiante, que es Ismael Colmenares, de los Nacos, ¿no? Entonces, hay esta consecución y todavía sigue como profesor del CCH Oriente, ¿no? Y entonces tenemos esta parte. Cho Luis sale del CCH Sur y estudia en la UAM Xochimilco. Sigue teniendo esta condición de estudiante. Por el lado de un grupo que se llama Mama Zeta, los hermanos Aguilar Tagle habían estudiado en la universidad. Gerardo, arquitectura, que no acabó, y Agustín, que termina la carrera de letras hispánicas, ¿no? Y entonces hacen una serie, pues vamos, el grupo Mama Zeta se caracterizó por una serie de canciones muy divertidas, ¿no? Juegan como con cuestiones sí literarias, tienen como doble sentido, pero pues tienen esta característica como entre el albur y el chiste fino, ¿no? Entonces, también en esa parte. Y también tenemos, por ejemplo, a La Maldita Vecindad. Se estaba empezando a conformar La Maldita Vecindad. Estaba Pacho en la batería, está, bueno, Rocco, el sax, ¿no? Y el Tiki en la guitarra, si no mal recuerdo. Entonces tienen este acercamiento con la universidad. De hecho, en palabras del maestro Fernando Morán, pues decían que ellos llegaban a las tocadas, cuando Fernando Morán participaba con el salario mínimo, y participaban, llegaban a pedirle los instrumentos o favores, ¿no? Y otros que tenemos ahí que no se acordarán, y si se acuerdan, qué chido, son los de las insólitas imágenes de Aurora, lo que van a hacer después Caifanes, ¿no? Sí. ¿No? Porque ahí se meten o están ahí conformándose como grupo y van a tener participaciones durante las huelgas, bueno, durante las brigadas en las facultades. Vic, se nos agotó el tiempo, pero rapidísimo, háblanos del último libro en el que tienes participación, que bueno, lo presentaste justamente hace unas semanas, Rock Mexicano, un rompecabezas en construcción. Bueno, y con básicamente este libro es un ejercicio lúdico, mágico, musical entre varios colegas que estamos en la academia, el doctor Raúl Torres, el doctor Alan Granado Sevilla, el doctor Omar Cerrillo Garnica y algunos autores más, compañeros nuestros, que establecemos esta idea de que el rock mexicano es un rompecabezas, que no está nada dado y no está nada definido, y buscamos dentro de diversas aristas, pues presentar varios panoramas que se nos han escapado a lo largo de estas investigaciones que se han hecho, escasas en la academia y diversas en la investigación independiente. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, Víctor. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, es una agasajo estar aquí. Gracias también a Augusto. Gracias. Y gracias a Carla. Gracias. Y también le agradecemos mucho a Edgar Zárate en los controles y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Recuerden escribirnos en las redes sociales de Interruptus y también en las de Radio Ciudadana. Que estén muy bien, nos vemos la próxima. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.